Omar Palos, The After Story. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Omar Palos y el día de hoy quiero darles la bienvenida a todos a un episodio más de The After Story. Este podcast en el que semana a semana vamos compartiendo experiencias personales que espero que puedan ayudar a muchas personas para que se sientan motivadas y que puedan seguir con sus vidas y que puedan salir adelante. Precisamente ese es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy. El tema es cómo seguir cuando todo se detiene. Y esta frase creo que ya nos dice bastante. ¿Cómo le hace una persona para salir adelante cuando todo parece difícil, cuando te encuentras con tantos obstáculos que llega un punto en el que ya no sabes cómo seguir? Ese es el tema del que vamos a hablar hoy y tengo a un invitado especial que creo que nos puede compartir bastante al respecto desde su punto de vista personal y desde su propia experiencia y que se va a abrir en este episodio para hablar de su vida. Y bueno, él es Max Montoya, así que Max, bienvenido a este podcast y bueno, voy a dejar que te presentes también tú para que la gente pueda saber un poco más de ti. Hola Omar, muchas gracias. Pues muchas gracias por invitarme para estar contigo en este espacio. La verdad estoy muy emocionado aquí de poder compartir un poquito de mi experiencia y sobre todo lo que hago con tal de pues poder como esparcir la palabra allá afuera y pues encontrar que resuene en los oídos de las personas que a lo mejor están pasando lo similar. Pues nada, muchas gracias por recibirme aquí. Pues yo soy Max Montoya. Nos conocimos hace poco tú y yo por contacto, por lo mismo que trabajamos igual en el tema de podcast. Yo tengo un podcast que se llama ¿Quiénes se quedan? Tengo un poquito más de un año con el podcast, pero todavía es un proyecto muy reciente. Yo me enfoco a hablar sobre específicamente los temas del duelo, cómo enfrentamos el duelo y ahí compartiendo un poquito mi experiencia específicamente con la muerte de seres queridos. Y en eso, pues, yo decidí como empezar este podcast, sobre todo porque notaba la falta que nos hacía como poder empatizar en ese tema y sobre todo que como específicamente el duelo y la muerte es un tema como muy incómodo y hasta cierto punto tabú, pues no hay mejor forma de poder hacer acompañamiento, poder sanar, más que hablando sobre ello. Entonces por eso mismo decidí empezar este podcast. Ahorita estamos dándonos una pequeña reinventada, estamos mejorando, tratando de hacer una plataforma pues más amigable, más inclusiva para todos, para el sector al que el podcast va dirigido. Y pues eso es un poquito de lo que ahorita me apasiona, basada en la experiencia que yo tuve y la forma en cómo yo enfrenté mi proceso de duelo para irlo sanando poco a poco y sobre todo decir pues en el proceso pues las cosas que a mí sentía que me hacían falta, pues yo quisiera compartirlas para que puedan llegar y resonar con aquellos que a lo mejor pasan algo similar por lo que yo estoy pasando en este momento. No soy ningún experto en el tema, me gusta recalcar mucho en cada uno de los episodios de los podcasts, porque pues es importante decir, como todo es basado meramente en mi experiencia. He tenido la oportunidad de poder, por ejemplo, hay un episodio bastante, yo diría, con un contenido bastante nutritivo, si así lo podemos decir, porque tuve la oportunidad de invitar a un psicólogo para que hablara específicamente sobre el tema de duelo. Sí, claro. Se trata de dar ese acompañamiento de la mano de expertos en el tema, pero pues yo por mi parte, yo soy ingeniero ambiental, algo que tal vez nada que ver, pero de cierta forma me gusta como que abrazar todas las partes multifacéticas de quién soy, lo que hago, mi profesión y cómo puedo ir complementando y sumando esas experiencias, pues para sobre todo dar de ayudar a otras personas. Entonces, eso es un poquito de lo que hago. Tengo 26 años y pues aparte también soy emprendedor, no aparte de lo del podcast. Sí. Y pues más que nada eso soy yo. Que de hecho, bueno, esa es una de las razones por las que Max está de invitado aquí el día de hoy, porque es algo que yo le comentaba. Yo hablaba con Max hace poco y me platicaba un poco sobre su vida. Y la razón por la que empezamos a hablar fue porque yo en algún momento vi su perfil en Instagram y empecé a darme cuenta de que él hacía muchas cosas. Tenía su podcast, eso fue igual algo que vi, además de que vi que hacía muchas cosas como lo que mencionaba ahorita y yo dije, esta persona se ve que es como yo, o sea, que es igual todólogos, que yo con los todólogos me entiendo muy bien porque hacemos de todo, pero
algo en su perfil y en lo que vi que él hacía me llamó la atención y dije, tiene que estar de invitado en el podcast. No sé cómo, pero tiene que estar de invitado. Y le escribí un mensaje y dije, a ver si me contesta, porque además, Max, tú estás en Monterrey, ¿no? Entonces, pues... obviamente igual por la pandemia, pues igual y la distancia, ahorita no podemos estar juntos más que por este medio. Y precisamente es algo que iba a decir también, Max. A ver si nos puedes repetir el nombre de tu podcast, porque creo que igual por lo mismo de que estamos en llamada en línea, de pronto el audio puede no estar como tan claro, entonces creo que no se alcanzó a escuchar muy bien el nombre. Entonces si nos lo puedes repetir y igual para asegurarnos que todo sea, bueno, que no se pierda de nada la gente, a ver si igual podemos como tratar de hablar un poquito más despacio para que la grabación o el micrófono alcance a captar todo, porque te digo que el audio ahorita está bien, pero hay momentitos en los que se escucha como muy rápido. Claro, no te preocupes. Y sobre todo, sí, como dices, este tema de la pandemia nos ha hecho tener que adaptarnos a diferentes medios, plataformas. Me acuerdo que todavía antes todas las entrevistas que escuchaban podcast se podían hacer físicamente. Sí. Y ahora todas las plataformas de podcast a las que yo estoy suscrito y escucho, todos han tenido que cambiar y hacerlo hacia distancia y ver cómo, sobre todo de que cómo puedo seguir teniendo invitados sin estarnos de que viendo precisamente. Está difícil, pero te comentaba, mi podcast se llama ¿Quiénes se quedan? Ajá. Que básicamente es como el nombre lo oriento o el enfoque que tiene sobre todo de la experiencia y qué pasa con las personas que se quedan aquí atrás, es decir, las que nos quedamos aquí en este mundo después. Y qué fuerte. De que nuestros seres queridos trascienden o después de que existe una pérdida, porque también hablo de este tema de que ahorita lo estoy enfocando mucho en la muerte por mi experiencia personal, pero un duelo lo podemos enfrentar por diferentes razones. Puede ser por una pérdida económica, de trabajo, física, material. Hay muchos tipos de pérdidas, hasta emocionales también. Entonces, sí, claro. Es un tema bastante amplio con el cual muchos nos podemos identificar, pero que he notado que hace falta, sobre todo, concientizar más y hablar más del tema y de lo natural que es vivirlo día a día, porque como suele ser un tema incómodo, tratamos nosotros de ignorarlo o tal vez pues, querer preferir vivir en el presente y decir eso nunca me va a pasar. Sí. Pero cuando nos llega a pasar, ¿qué hacemos? Ahí es cuando empezamos a tambalear. No, y además... Además, algo que pasa también aquí es que es algo que yo ya he comentado en episodios anteriores. La sociedad ahorita está tan acostumbrada o nos hemos acostumbrado a que todo el tiempo tenemos que ser fuertes. Entonces, no nos permitimos el ser vulnerables a veces. Aunque tú puedas estar pasando por un duelo súper difícil, llega un punto en el que tratas de ocultarlo porque no estamos acostumbrados a abrirnos, ¿no? De esa forma y sobre todo con este tipo de temas. Pero, ¿en qué plataforma? Digo, está muy interesante todo lo que mencionas, pero ¿en qué plataforma te podemos escuchar? Es en... Bueno, tú dime mejor. Claro, pues mira, yo estoy más fuerte en Spotify. Yo todo lo administro enfocado, orientado a Spotify, pero también pues como voy empezando me voy dando cuenta que donde tengo la plataforma con la que administro mi podcast está conectada con otras plataformas, entonces de repente me llega la notificación de que también estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast, en casi todas las que conviene esta plataforma. Entonces, muy probablemente de la plataforma que ustedes usen van a poder dar con mi podcast, pero si no, en Spotify ahí es donde estoy más al pendiente y ahí nos pueden escuchar. Ok, entonces no se pierdan su podcast, ahí para que todos estemos escuchando. ¿Quiénes se quedan, verdad? Así es. Ok, y igual no se olviden de seguir a Max Montoya en redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, Max? Yo estoy en Instagram como Max Montoya GOZ. Ahí me pueden encontrar, es como mi red social más fuerte. Okay. Pero también, si quieren más específicamente escribirnos a el podcast, me pueden escribir al correo de max@quienesquedan.com. Este es nuestro correo oficial del podcast. Y también en Instagram, apenas vamos empezando con el Instagram, porque digo que es un proyecto que apenas le estamos dando más empuje, a pesar de que lo empezamos el año pasado. Pero el Instagram lo pueden encontrar también como Quienes Quedan.
quiénes quedan y ya van a dar ahí con el Instagram de quiénes te quedan podcast. Ok, y yo de todos modos, bueno, saben que mi podcast también se sube a mi canal de YouTube, que está como Omar Palos. Ahí yo cuando suba también este episodio, además de Spotify y en otras plataformas, ahí les voy a dejar específicamente en YouTube los links a las redes sociales de Max para que igual lo puedan contactar más fácilmente. Y bueno, pues ahora sí, este tema es profundo. ¿Cómo seguir cuando todo se detiene? Que es el título. Max, para comenzar con esto y poner a la gente un poquito más en contexto, ¿cuál ha sido la etapa más difícil para ti en tu vida? ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo para ti y cómo fue esto para ti? Claro, Omar, pues contando un poquito sobre mi historia, la etapa más difícil en la que yo he vivido pues fue enfrentarme a la muerte de mi mamá. Ella falleció un poquito antes de pandemia. Todavía pues a mí me tocó enfrentar el duelo tradicional a como se conocía, muy diferente a lo que la gente ahorita está viviendo por temas de COVID. Sí. Pero mi mamá tenía una condición que ya llevaba arrastrando años, que era una enfermedad congénita del corazón llamada una cardiomiopatía hipertrófica. Era una condición un poquito rara que, de acuerdo a los doctores, era una condición que a ellos les tocaba ver cada 10 años, no era muy común que se presentara, pero técnicamente, o para resumirlo, lo que a ella le pasaba es que su corazón de la nada decidió seguir creciendo, pero no era como un engrandecimiento del corazón, sino, a de cuenta, en su genética, todos tenemos como ciertos genes de crecimiento que te indican, así como los tejidos fibrosos de los músculos, que tanto hasta dónde van a crecer, y hasta cierta edad esos genes se desactivan. Entonces sus genes, por esta condición, de repente decidieron volver a reactivarse y su corazón se malformó por ese crecimiento que era meramente el músculo del corazón, empezó a crecer desproporcionalmente. Entonces eso le causaba problemas sanguíneos y eso le fue pues, deteriorando en otros aspectos como ya hepáticos, y tuvo en todo el proceso que pues yo viví con ella, que para mí realmente fue de golpe porque mi mamá era una mujer muy fuerte. Sí. Ella escondía mucho lo que sentía, entonces ella no permitía por nada que la gente la viera débil, entonces ella se guardaba mucho por lo que estaba pasando. Para todos nosotros lo que percibíamos es que tiene una enfermedad del corazón, pero como la veíamos tan normal en su día a día, ella seguía haciendo sus actividades, seguía yendo a trabajar, seguía manejando sola, a pesar de que los doctores le decían que no, pero no permitía que nadie la ayudara porque así era mi mamá. Pues no nos imaginábamos realmente la gravedad del asunto hasta que, pues casi de imprevisto, lo veíamos nosotros como una condición con la que ella iba a vivir para siempre. Uh-huh. Pero nunca nos imaginamos que pues el deterioro era bastante grave. Entonces, pues a finales del 2019, ahí alrededor de noviembre, pues mi mamá de la nada empeora y entonces se tiene que internar. Y al momento de ser internada, los doctores ya le dicen que no hay de otra más que operar para ponerle una válvula y que el problema pueda mejorar. Y nos daban muy buena perspectiva, que decían, pues no hay riesgo, el porcentaje de riesgo es muy, muy bajo, la cirugía tiene una probabilidad del 90% de éxito, entonces no hay nada de qué preocuparse. Pero también, volteando un poquito atrás, mi mamá de cierta forma ya sabía que las cosas no iban tan bien, entonces ella poco a poco fue como ordenando todo para hacer como el cierre de su vida y dejar todas las cosas acomodadas y claras con todas las personas de su alrededor. Entonces en esa época pues yo me acuerdo que sí fue un periodo muy fuerte en mi vida, porque a la par que estaba pasando todo eso, mi mamá duró internada un mes en el hospital. Justamente en ese mes yo estaba por graduarme de la carrera, estaba en exámenes finales, estaba entregando mi tesis, entonces, y yo siempre me consideré como una persona overachiever, que siempre trataba de cumplir con todo, entonces yo me partía en 1000 pedazos para cumplir con todo, para cumplir con la escuela, porque yo tenía la ilusión de que pues, ya quería graduarme para que mi mamá me hubiera graduado. Entonces yo seguía cumpliendo con la escuela, iba a clases, terminaba, presentaba mis exámenes, estaba con la entrega de la tesis y a la par era turnarme con mi hermana
mano para estar en el hospital, acompañar a mi mamá, cuidarla, estar al pendiente de lo que necesitara. De repente pues sí era muy pesado en que de la escuela pasas al hospital y quedas también en el hospital y levantas a las 5 de la mañana para irte a bañar a la casa, conseguir tus cosas, ir a presentar, luego regresas al hospital y pues era una rutina muy muy pesada al punto de pues yo me sentía en una etapa de crisis que ya estaba al punto de quiebre por tener la incertidumbre que no sabía qué iba a pasar con mi mamá, que estaba de presentar exámenes finales y también decía no sé si voy a poder pasar todos mis exámenes, si me voy a graduar porque no tengo la cabeza centrada para presentar, pero pues había que seguir moviéndose y seguir haciendo las cosas y esperar lo mejor en aquel entonces. Sí, y ahorita que dices todo eso, no puedo ni imaginar todo lo que tú tuviste que pasar, porque te entiendo, o sea, yo me acuerdo cuando estaba en el último semestre de la universidad, la presión que siente a veces uno, no solo por el acabar, sino es como una combinación de entre presión y alegría, ¿no? De que ya vas a acabar. Entonces, tú tener que pasar por esto en esos tiempos, te digo, no puedo como ni siquiera imaginar, pero bueno, creo que ahorita estabas diciendo algo que es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Tú dijiste, la vida tiene que seguir, tuve que seguir, ¿no? Cuéntanos un poquito igual más de esto. Claro, pues mira, a finales de noviembre, a principios, casi la transición entre noviembre y diciembre, fue cuando empezaron a programar la cirugía de mi mamá. Y la programan justamente para un día 9 de diciembre. Entonces ya teníamos ahí la perspectiva de que ese día pues iba a ser muy pesado. La verdad, yo me acuerdo que al vivir todo eso, en parte, y es muy curioso el proceso de duelo, porque yo vivía como segmentado casi, que una parte de mí vivía con esta inocencia pensando en que todo iba a estar bien, nada iba a pasar, que hasta el punto que yo decía, no me lo esperaba realmente, o sea, yo no me esperaba que mi mamá fuera a fallecer en esta cirugía. Y otra parte lo percibía, lo sentía, que decía, oye, tienes que dar lo mejor de ti, tienes que cumplir, aprovecha todo lo que puedas estar con tu mamá, porque no sabes qué va a pasar. Que a pesar de que yo estaba optimista y tenía una perspectiva de que, oye, va a salir adelante, va a salir bien la cirugía, no es gran cosa, pero aún así yo decía, pues cada momento que pueda estar con ella y cada rato que yo la pueda hacer feliz, lo voy a valorar muchísimo. Y llega el día que su cirugía estaba programada muy temprano, a las 7 de la mañana, y me acuerdo que la noche antes nos pidió a mi hermano y a mí que no pasáramos la noche en el hospital. Se quedó mi padrastro en ese entonces con mi mamá y nos dijo, vayan a descansar y en la mañana vienen para la cirugía. Pero decía, no se desvelen, vayan a descansar, ya pasaron muchos días aquí conmigo, váyanse a la casa. Y entonces mi hermano y yo nos ponemos de acuerdo para decir, bueno, vamos a dormir, pero vamos a levantarnos bien temprano para estar a las 5 de la mañana en el hospital y acompañarla antes de que entre a cirugía. Entonces así fue, pero me acuerdo que fue un momento que hasta me cuestiono, así como en la vida, como tú dices, oye, esas coincidencias, que mi hermano y yo, a pesar de que no hablábamos como del conflicto en sí, porque era incómodo y era doloroso, sí, claro, tener que enfrentarlo. Mi hermano es menor que yo, nos llevamos 7 años. Entonces yo siempre era como este rol más protector, pero pues mi hermano también decía, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir? ¿No vamos a ir? Él me volteaba a ver mucho para ese tipo de decisiones. Entonces yo le dije, vamos a dormirnos temprano, ponemos la alarma. Le decía, pon también tu alarma, porque los dos estábamos sumamente cansados. Entonces teníamos así pavor de quedarnos dormidos, al punto de no llegar a tiempo para despedirnos de mi mamá antes de que entrara a la cirugía. Uh-huh. Entonces mi hermano me dice, oye, es que de verdad no me quiero quedar dormido también, podemos dormir juntos en este cuarto. Y me dice, yo pongo mi alarma en el celular, pongo la tuya y ahí nos despertamos mutuamente. Y eso hicimos, y a de cuenta me digo, qué coincidencia, porque traía el pensamiento así. Y yo me acuerdo que yo rogaba una noche antes, decía, por favor, me tengo que despertar, no me puedo quedar dormido, sin importar lo cansado que esté, yo tengo que llegar a entregar a mi mamá la cirugía, a estar con ella cuando llega a entrar ahí al quirófano. Entonces me acuerdo que ese día todavía ni daban las 6 ni daban las 5 de la mañana para que sonara la alarma, y nos despertamos justo mi hermano y yo, de que así 2 minutos antes de que sonara la alarma, y fue de que
vente, vámonos, y llegamos en punto a las 6:30 de la mañana al hospital. Y ya para ese entonces, pues mi mamá ya estaba despierta, ya estaba preparada. Mi mamá ya no estaba consciente del todo porque ya para ese punto le ponían muchos sedantes, porque por su condición ella sufría y estaba pasando por mucho dolor, y le pasaba que ya se podía levantar de la cama sin que se empezara a agitar y se empezara a perder el conocimiento. Por lo mismo de su condición del corazón, le pasaba que se movía o se agitaba, el corazón ya no bombeaba bien la sangre y no le llegaba oxigenación al cerebro y se desmayaba. Entonces era un punto que ya ni siquiera se podía levantar ella sola al baño. Entonces la pusieron con muchos sedantes, que ella perdió el conocimiento. Ahí estaba mi hermano y yo veíamos a mi mamá, pero mi mamá reaccionaba muy poco. Hasta cierto punto se la pasaba riéndose porque estaba como happy, en ese aspecto, como si recién hubieras tomado alcohol. Y pues mi hermano y yo estábamos contentos de haber llegado, y ya pues nada más estábamos esperando a que nos pasaran al cuarto preoperatorio para antes de meter a mi mamá al quirófano. Y pues fue toda una hora en que pudimos convivir con ella, estaba mi padrastro, platicamos de todo, y fue un momento muy bonito porque ahí fue cuando mi hermano y yo, pues a pesar de que no nos esperábamos nada, nos pudimos despedir de mi mamá, nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir, nos intercambiamos la frase te amo muchas veces, que queríamos como tenerla muy muy presente a pesar de tener esta incertidumbre, pero aunque dijéramos, nosotros estábamos muy convencidos que sí iba a salir, pero a pesar de eso pues decíamos, no está de más que lo digamos. Y total, mi mamá entra al quirófano, y ya nos dicen, era una cirugía que iba a durar 7 horas. Entonces ya de ahí pues yo me fui a la escuela, me fui a terminar mis pendientes. Me acuerdo que pues yo estaba como decir, no quiero estar todo el rato pensando de que ya habrá salido mi mamá, todo va bien. Entonces mejor me fui a hacer mi rutina, o sea, me acuerdo que fui al gimnasio, así como todo lo que pudiera hacer para despejarme. Y ya como a las 6 de la tarde me escribe mi padrastro y me dice, oye, pueden venir tú y tu hermano al hospital porque está teniendo complicaciones de la cirugía. Y en ese momento fue cuando, pues, muy en el fondo de mí, en el corazón, pues supe que las cosas estaban mal. Entonces, pues ya le hablo a mi hermano, paso por él, nos presentamos en el hospital y ya estaba ahí toda mi familia en la sala de espera, esperando noticias del cirujano. En ese momento yo me acuerdo que pues sentí un pánico, un pavor, y lo primero que hice fue hablarle a mis amigos más cercanos y decirles, oigan, no sé qué está pasando, tengo mucho miedo, no quiero estar solo, pueden venir. Y mis 5 de mis mejores amigos más cercanos en ese instante llegaron al hospital, me estuvieron acompañando, estábamos platicando, me estaban tratando de distraer en lo que estábamos como en pues fue casi hora y media que nos estuvieron esperando para darnos la noticia. Entonces en ese rato de incertidumbre que tú estás ansioso diciendo ya quiero que me digas de que todo está bien, no está bien, qué está pasando, es lo más fuerte, yo diría yo, en ese proceso, o sea, cuando está pasando esta situación. Y ya finalmente pues nos dan la noticia y me acuerdo que pues yo entré en un estado de shock. Pasó una hora hasta que retomé como conciencia de lo que estaba pasando y como que pude, a de cuenta, te diría, no tengo memorias de qué pasó en esa hora después de que me dieron la noticia. Yo simplemente me quebré, para mí todo estaba pasando muy rápido, había mucho ruido alrededor. Yo simplemente me acuerdo que cerré los ojos y me desconecté del mundo, es decir, esto no está pasando, no es realidad. Y pues de ahí pues ya fue como todo empezó. Yo creo que desde ahí empezó mi proceso de duelo, porque para mí fue pues una nueva etapa en mi vida. Desde ese momento que me tocó, pues después de que salí de mi shock, era pasa al cuarto, justo el mismo espacio donde estábamos en la mañana antes de que la pasaran al quirófano, porque ahí tenían a mi mamá todavía. La sacaron del quirófano y la pasaron en un cuartito para que pudieras, para que los familiares pasaran a despedirse de ella. Y pues me acuerdo y me dicen, ¿quieres entrar a ver a tu mamá? Y pues no me quedó de otra más que decir que sí. No sabía qué esperar en ese momento, no sabía qué pensar, y
pues yo me acuerdo pues pasar y ver el cuerpo de mi mamá sin vida. Me tocó pues, o sea, al momento para mí fue bastante shock, o como nunca me había tocado experimentarlo de esta manera. No sabía lo que era la muerte hasta pues verdaderamente ese momento, porque sí me ha tocado experimentar otras experiencias de duelo, pero nunca tan cercanas o tan fuertes o tan vividas como fue la parte de mi mamá. Y me acuerdo que en el momento que yo me acerqué y la agarré de la mano, su mano ya estaba fría. Para mí fue, pues, la verdad, te mentiría si te diría que recuerdo exactamente lo que pensé en ese momento, pero pues fue un golpe de realidad de mi mamá ya no está. Y para también dar un poquito de contexto, la razón por la que a mí me golpeó todo esto, porque pues sí era mi mamá, sigue siendo mi mamá, pero era la persona más cercana en mi vida. Ella era, pues, mi vida era mi mamá, es decir, casi hasta ese punto de mi vida yo vivía completamente por ella y para ella. Todo lo que hacía giraba en torno a ella. Entonces, fue un momento que yo sentí que me caía a un precipicio sin poder agarrarme, sostenerme en ninguna otra parte, porque para mí mi mamá era mi protectora, era mi soporte, un poquito también pues ya como de mi vida personal. Pues mi familia se reducía a eso, era únicamente mi mamá la que nos crió a mi hermano y a mí. Antes tenía a mi abuelita materna, que era como mi segunda mamá, pero ella falleció hace ya 3 años, que fue 2 años antes que mi mamá. Pero ese proceso de duelo que fue con mi abuelita lo sentí más natural, porque fue menos violento, en el sentido de como ya mi abuelita estaba grande, tenía enfermedad, ya llevaba pues muchos años con esa transición de su enfermedad, y que ya lo esperábamos. Fue menos violento enfrentar el duelo de mi abuelita a como enfrenté el duelo de mi mamá, por la parte tan inesperada y tan rápida y tan... Sí, las circunstancias. Exactamente. Y pues en ese momento yo me acuerdo que lo que persistía en mí era este sentimiento de miedo, de qué voy a hacer ahora y qué va a pasar, porque yo en ese entonces pues me estaba graduando, yo no tenía un trabajo fijo, yo era maestro de idiomas, pero lo hacía más como hobby, no tenía un ingreso fijo, así que del cual yo dijera, puedo mantener la casa, puedo mantener a mi hermano y vamos a salir adelante. Entonces me empecé a enfrentar a todas estas incertidumbres de ahora el pilar sobre el cual yo me sostenía ya no está, ¿qué voy a hacer? Y poco me esperaba realmente como todos los acontecimientos que iban a seguir posteriormente después de la muerte de mi mamá, porque uno piensa que meramente el duelo es enfrentarse a que la persona muere y ya no está, y es enfrentarse a la ausencia de esa persona. Es una gran parte, pero luego viene posteriormente si la persona había podido arreglar todas las cosas aquí en vida, si había podido dejar todo en orden, temas legales, temas de negocios, temas de financiamiento, temas de deudas, temas familiares. Todos esos temas se quedan pendientes y somos los que nos quedamos atrás, los que nos quedamos a enfrentar eso. Que es como el nombre de tu podcast, ¿no? Exactamente. Justamente por eso mismo decidí nombrar el podcast así, porque pues es a todo lo que yo me tuve que enfrentar después de la muerte de mi mamá, porque a mí me tocó el rol de hermano mayor y pues ya no solo era, oye, tengo que encargarme de mí mismo, de mi vida, pero también pues tengo un hermano que hasta cierto punto depende de mí, y a él le tocó enfrentarlo más chico, y luego pues teníamos familia, pero realmente es en esos momentos que te das cuenta pues quiénes son las personas que realmente están en las malas, porque en las buenas todo el mundo va a estar presente y todo el mundo va a decir aquí estoy para echarte la mano, pero cuando la situación se torna realmente oscura es cuando sale a relucir las personas genuinas que realmente se preocupan por ti. Y al final tu hermano era una razón más para ti, ¿no? También para luchar. O sea, era se convirtió en uno de tus motivos principales, supongo, para el intentar salir adelante, ¿no? Y es en este momento en el que yo creo que me gustaría hacer una pequeñita pausa para hablar un poco de este momento en el que mucha gente, porque desafortunadamente, pues,
todos o muchos o la mayoría van a tener que pasar por esto en algún momento, ¿no? El perder a un ser tan cercano o el que la situación a tu alrededor cambia drásticamente y son cosas a las que no estás preparado. O sea, no hay una escuela a la que puedas ir que te prepare para algo como esto, ¿no? O sea, esto ni la escuela ni en ningún lugar lo aprendes más que cuando te pasa. Y aun cuando alguien te lo dice o te lo describe, sigue siendo algo ajeno. Porque te digo, no lo puedes entender hasta que esto te sucede. Y te digo, cuando todo el mundo a tu alrededor, cuando ese mundo en el que vivías de pronto se detiene por las circunstancias, por lo difícil que todo se puede tornar en un momento, hay mucha gente, Max, que se rinde. Hay mucha gente, Max, que es en este momento en el que tú te encontrabas, en el que mucha gente dice, ya no puedo, yo ya no puedo, y tiran la toalla y se dan por vencidos y se dejan ir hacia abajo, hacia el precipicio. De por sí ya te encuentras en un momento tan vulnerable, pero te digo, hay mucha gente que ya no logra volver a encontrar esa fortaleza y se quedan en ese hoyo. Pero te digo, tú tuviste que tomar esta decisión de ¿qué hago? Pues tenías dos opciones. Podías dejarte caer o podías intentar seguir adelante a pesar del dolor que tú tenías, a pesar de todo lo que te pudiera estar comiendo por dentro, destruyendo por dentro. Tú saliste adelante. Entonces, te digo, ¿cómo fue ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue ese primer paso para empezar ya a retomar tu vida? Es muy cierto y muy fuerte eso que comentas. Y justamente así lo describiste perfectamente. Cuando todo eso pasó en mi vida hace año y medio, yo justamente me convencí de esta idea y fue así como pude empezar a levantarme un poquito o simplemente empezar a actuar y moverme. Que yo estaba muy convencido y dije, tengo de dos, no hay de otra, o sea, no hay de otra manera, simplemente hay dos opciones. O me dejo caer y permanezco tirado, o me levanto y sigo adelante, porque no hay más que hacer. Y justamente sí me tocó pues la parte de que yo tenía a mi hermano que se convirtió en un motor y una motivación para decir, sí vamos a poder, hay que seguir adelante. Él, no que él dependiera completamente de mí, porque él ya tiene 20 años, ya me ha tocado y es muy bonito ver cómo el adulto que le ha tocado convertirse tan rápidamente y que muchas veces me termina sorprendiendo porque hasta yo digo, wow, yo no lo hubiera enfrentado así tan perfecto, diría, como lo hizo mi hermano. Y ha sido muy bonito ver esa transición, pero justamente ese apoyo, esa como digamos, es que no lo quiero llamar dependencia, pero como esa correlación que teníamos, como decir, oye, tú me motivas a mí, yo te motivo a ti, los dos salimos adelante y seguimos, que nuestra relación como hermanos siempre fue buena, fue muy buena, fuimos muy unidos a pesar de nuestra diferencia de edad, pero justamente también en este proceso turbio fue cuando empezamos también a tambalear. Nuestra relación empezó a conflictuarse por las presiones externas, lo que estaba pasando, el proceso individual de duelo que cada quien teníamos, pero afortunadamente supimos cómo sobrellevarlo y trabajarlo juntos para poder, pues, que todo siguiera bien y seguir con una buena relación como hermanos. Entonces, para mí sí fue muy fuerte al principio el shock de decir, pues, me toca a mí ahora hacer las cosas, me toca a mí mantener la casa, me toca a mí ir a trabajar, porque también justamente una de las conversaciones, de las últimas conversaciones que tuve con mi mamá, donde estábamos nada más ella y yo en el hospital, ella me dijo a mí, un día antes de la cirugía, me dijo, contigo ya cumplí, contigo me siento realizada, sé que tú vas a estar bien, sé que tú puedes salir adelante si yo llego a faltar, pero me dice, pero me falta tu hermano, por favor, te lo encargo. Y para mí fue muy fuerte recibir eso porque lo sentí como una responsabilidad que en un principio yo no había pedido, porque pues es como somos hermanos, pero no soy su papá. Entonces era como empezar a explorar toda esta forma de qué significaba o qué quiso decir mi mamá cuando me dijo, te encargo a tu hermano. Y es todavía un tema que lo sigo tratando en terapia y que lo he podido transformar, porque al principio yo lo arraigué mucho a decir, es que ahora tengo que ser como su papá, pero era una manera
incorrecta de verlo por la forma en que yo me estaba cargando la responsabilidad que a mí me estaba consumiendo y que a final de cuentas estaba fracturando nuestra relación. Entonces, después de un año y medio de terapia, que todavía sigo yendo a terapia porque sigo todavía en mi proceso de sanación, me pude dar cuenta que realmente lo que quise decir mi mamá es como un acompañamiento, y el acompañar a mi hermano no significa que todo el tiempo lo voy a llevar de la mano y voy a estar cuidando que no se vaya a tropezar, que no vaya a equivocarse, que no se vaya a lastimar, porque él tiene que tener esos tropezones, cometer sus propios errores para poder aprender y aprender de ellos y seguir adelante. Entonces fue como toda mi transición de ver este concepto de decir, soy su hermano, no su papá, y poderlo tomar de esta forma de acompañamiento de que, es decir, ahí voy a estar para cuando se la torre la carretilla y realmente me necesite, ahí sí voy a salir. Pero en todo lo demás, él tiene que empezar a enfrentarse a la vida de su manera y por sí mismo. No voy a poder protegerlo todo este tiempo porque le voy a hacer un daño más que un bien. Entonces, fue para mí muy fuerte enfrentarme a eso, pero también una vez que lo pude entender así de esa manera, pues fue cuando nuestra relación empezó a sanar también y pudimos sobrellevar mejor esta parte de la ausencia de mi mamá. Y además mencionas también lo de la terapia, que eso también es algo que me gustaría recalcar, porque el hecho de que tú vayas superando una situación no significa que la terapia en algún momento va a ser innecesaria, ¿no? La terapia, a final de cuentas, el ir a terapia nos puede ayudar siempre. O sea, aún en 20 años, cuando tú ya tengas, que seas mayor, aún en ese tiempo también se vale de pronto ir a terapia, ¿no? Porque no solo se trata de ir cuando estás mal, también, aun cuando estás bien, a veces necesitas todavía como encontrar esas formas de seguir manejando tu vida, ¿no? El tomar la decisión de intentar mejorar aspectos que a lo mejor, aunque ya hayas ido a terapia y que a lo mejor ya los hayas mejorado, pero todavía sigues encontrando esa forma de trabajar con tu pasado. Porque ahora sí que el pasado no es algo que se puede cambiar, pero pues sí es algo que va a marcar el resto de nuestras vidas, ¿no? Y el cómo vas a dejar tú que eso marque el resto de tu vida, eso depende de ti. Entonces es un trabajo que vuelvo a lo mismo, la terapia no solo es algo que se necesita una vez. O sea, esto pasó hace, ¿cuánto? ¿Ya tiene 2 años? ¿Ya va para 2 años? Ya va casi para 2 años. Sí, pues al final te digo, es un proceso que dura toda la vida. Entonces no es Claro. Es algo con lo que uno va aprendiendo. Y justamente esto que dices, y por ejemplo, yo en mi podcast cada que puedo lo recalco, yo sigo yendo a terapia, yo intenté 1000 cosas para poder entender lo que estaba pasando alrededor de mi experiencia de duelo, para entender la pérdida de mi mamá, para encontrar significado otra vez en la vida, para poder salir de mi depresión. Intenté 1000 cosas, pasé por como 5 psicólogos, intenté como 3 tipos de terapias alternativas, hasta que justamente di con la psicóloga con la que estoy actualmente y que para mí ha sido un espacio donde me he sentido demasiado a gusto, demasiado entendido, que he podido crecer y progresar y poder sanar esta parte de la muerte de mi mamá, como empezar a sanar este vacío que siento que quedó después de que falleció mi mamá. Y cada que puedo en mi podcast, pues yo recalco que es súper importante y necesario tener ese acompañamiento profesional, porque no es algo que podamos enfrentar completamente solos. Por más que tú quieras decir, yo puedo con esto y voy a salir adelante, necesitamos ese acompañamiento profesional, que ya sea de la manera en como tú sientas que te funciona a ti, pero se necesita cualquier tipo de acompañamiento que te funcione a ti. Y ahí es donde se necesita un poco de humildad, ¿no? También para el poder reconocer cuando no puedes solo, cuando también se necesita ayuda, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, yo puedo solo, y que no dejan que nadie los ayude, y a veces pues esa no es la mejor forma, ¿no? Y que es algo que tú decías con tu hermano, que decías, no quiero llamarlo como una codependencia, pero al final tú y tu hermano pues son un equipo, ¿no? Y encontraron la forma de serlo y también de apoyarse de algún modo. Claro, y que es muy difícil porque justamente con esto quiero conectar la parte de que cómo vivimos el duelo para cada persona es completamente diferente y único y exclusivo. Cada quien vive un duelo único y diferente porque cada quien lo vive bajo circunstancias que son completamente diferentes a como yo lo puedo vivir y a como tú lo puedas vivir. Y hace rato decías, y me gustó mucho la idea porque también es algo a lo que me enfrentaba,
y que llegué a escuchar en muchos de los podcasts, TED Talks, todo lo que yo recurrí cuando buscaba entender lo que estaba pasando en mi proceso de duelo y buscaba ayuda. Justamente me topé con una TED Talk de una chica que pasó por una experiencia muy similar a la mía, a muy corta edad, que se quedó huérfana porque perdió a ambos papás, y ella decía justamente esto que tú mencionaste. El duelo y la muerte es algo completamente natural, es algo que a todos en algún punto de nuestra vida nos va a pasar, pero a diferencia, por ejemplo, en el caso de esta chica, ella decía, nada más que ella mencionaba, que nada más en su caso, pues a ella le tocó enfrentarlo a muy corta edad, sí. Pero realmente es algo a lo que todos nos vamos a enfrentar, porque no tenemos escapatoria de lo que es la muerte de uno mismo y de un ser querido, y no por eso significa que vamos a ser pesimistas tratar de negarlo o verlo como algo negativo, sino es meramente una parte más de lo que es la vida. Pero también, como tú decías, no hay una escuela que te enseñe cómo enfrentarlo, sobre todo porque es un tema incómodo que causa dolor, preferimos evitarlo. Y así me pasó a mí específicamente en mi proceso al principio. Yo me acuerdo que después de que falleció mi mamá, yo nada más le lloré 2 días, que fue el día del hospital, y al día siguiente luego fue el funeral y la cremación de mi mamá. Entonces yo nomás tuve esos 2 días para llorarle, que fue, mi mamá falleció un lunes. El martes fue todo lo de el funeral, velorio y cremación. A lo mejor no me acuerdo muy bien, pero creo que se extendió hasta el miércoles. Entonces fue así como lunes, martes y miércoles yo le lloré a mi mamá. Y el jueves mi mamá había dejado un negocio que dependía completamente de ella, que ella era la única dueña. Y mi mamá había dejado ese negocio, y el jueves yo me estaba presentando en ese negocio para empezar a poner las cosas en orden y seguir. Pues, fue de que tengo que trabajar, porque esto dependía de mi mamá. Había familias que dependían de este negocio, y era, pues, ni modo, me tocó así y tengo que salir al quite. Ni sabía, yo nunca me había involucrado en ese negocio con mi mamá, muy superficialmente cuando me pedía ayuda, pero era algo meramente de mi mamá, porque yo tenía, por otro lado, pues mi camino profesional. Yo había dicho, como te dije, yo estudié ingeniería ambiental, entonces yo me iba a enfocar a todo este tema de recursos naturales, conservación de especies. Eso era lo que a mí me motivaba. Yo estaba trabajando para poder, yo estaba trabajando en mi camino para poder llegar a ser consultor ambiental. Sí, de pronto te jalan para otro camino. Exactamente, pasa todo esto y era como, pues, todo lo que yo tenía en mente, mis planes, pues ya no importan ahorita en este momento, porque tengo que salir a actuar a lo que está pasando en ese momento, así tal cual, a salir al quite. Entonces, me acuerdo, fue lunes, martes y miércoles que yo le lloré a mi mamá, y el jueves, a pesar de que me estaba llevando la pegada, a pesar de cómo me sentía, a pesar de que yo estaba entrando en un cuadro depresivo muy intenso, fue, ni modo, levántate temprano y preséntate, y hay que empezar con trámites, hay que empezar a cambiar todo del nombre de mi mamá a lo mío. Hay que empezar a ver qué tengo que hacer yo, qué hay que pagar, qué, así, aprender de todo, empezar con trámites, que seguros de vida, que cancelación de tarjetas, que ver qué deudas sí se cancelan, Híjole, sí. cuáles no. Todo era meramente salir al quite. Y ahí comienza otro proceso, ¿no? También que al final, pues, claro, también seguro no fue nada fácil. Y ahora sí que la vida no te pregunta. O sea, la vida a veces hace y deshace, y no importa cómo te vas a sentir, ¿no? La vida sigue. Y que justamente me quedé pensando mucho cuando me dijiste el título de este episodio, cómo seguir cuando todo se detiene. Me hizo mucha resonancia, porque en ese momento yo pensaba, el mundo no se detiene, o sea, la vida sigue, y sí. Ya de cuenta, los recibos de la luz de la casa, de los servicios de la casa, la oficina, nóminas, sueldos que hay que pagar a los empleados, todo se tiene que pagar y tiene que seguir, aunque ya no esté mi mamá. Y ahora, como ya no está mi mamá, ¿quién lo va a pagar? Sí. Pues yo. Entonces, para mí era como este concepto de que el mundo no se detiene, quien se detuvo fue uno mismo, realmente, porque en ese momento yo por dentro me derrumbé, me estaba desmoronando, y yo me había detenido a mí mismo, pero todo alrededor, todo seguía como si nada hubiera pasado. El día a día sigue, y aunque no quieras,
quieras, y aunque te quieras quedar tirado y demás, hay que seguirle. O bueno, en mi caso, así lo sentí yo en ese momento y así me pasó. Porque posteriormente, reflexionándolo, yo sí llegué como a este entendimiento y decir, pues realmente si yo en ese momento hubiera decidido no levantarme de mi cama y quedarme encerrado en mi cuarto, pues la vida hubiera seguido. O sea, hubiera pasado que, pues sí, a lo mejor se me iban a pasar de pagar cosas, se me iban a pasar a pagar las nóminas de empleados y todo, pero también era una posibilidad y también iba a ser muy válido si yo hubiera decidido en aquel momento no hacerlo, para tomar momento para estar en mí. O tal vez, a lo mejor los empleados hubieran encontrado la manera de Sí, claro. seguir con el trabajo, en lo que yo decía si retomaba o no. Quién sabe, es una posibilidad que existía en aquel momento, que también dije, no me voy a culpar por eso, porque yo hice lo que pude con lo que tenía en aquel momento. Todas las decisiones que yo tomé, todas las acciones que yo dije, decidí levantarme y seguirle porque yo creí que era lo correcto y lo que tenía que hacer, pues fue porque era lo que tenía, lo que sentiste, momento, lo que sentí y con lo que tenía para trabajar en este momento en mi proceso de duelo. Y aquí viene la esencia, aquí viene la esencia, Max, de este episodio en particular, de cuando todo se pone difícil, el que tiene la decisión de detenerse eres tú, porque el mundo sigue, ¿no? Entonces aquí está todo, aquí está la esencia. Tú decides si te detienes o si sales adelante. Y que muy importante también notar o resaltar que no hay respuesta equivocada en estas situaciones. Sí. O sea, la forma que tú decidas vivirlo y lo que tú decidas hacer, no va a haber un está bien o un está mal. Sí. Es simplemente... Y nadie puede entenderlo. Es lo que decidiste hacer. Exactamente, y nadie puede entenderlo y nadie te lo puede juzgar ni reprochar, porque es lo que pudiste hacer con las herramientas que tenías en ese momento, con el conocimiento que tienes en ese momento y con las emociones que tenías en ese momento. Entonces es algo muy importante que todo mundo que está pasando por esto, específicamente por una experiencia así, tiene que llegar a entender en algún punto para poder sanar. Sí. Que simplemente no hay una forma correcta o incorrecta de vivir tu duelo. Simplemente es la forma en cómo tú decides vivirlo y la forma en la que tú decides que te haga bien o mal. Y justamente te quería compartir como así en parte de mi proceso exclusivo. Yo me acuerdo que en aquel entonces, hace año y medio, que yo me presenté a la oficina de mi mamá a trabajar y seguirle y ver qué estaba pasando y qué se tenía que hacer. Yo me acuerdo que en ese momento yo me puse en modo automático y a pesar de que por dentro yo me estaba desmoronando, por fuera dije, tengo que ser fuerte, no puedo llorar, no me pueden ver los empleados llorar. Tuve que hacer como si nada estuviera pasando, como si todo estuviera bien. Y pues ¿de dónde me agarro? ¿De dónde saco como este soporte o esta energía para poder decir, sí voy a poder con esto, ver las cosas fríamente, hacer lo que se tenga que hacer, simplemente actuar? Y me acuerdo que en aquel entonces yo veía mucho una serie que se llama Dynasty. Entonces yo me basé en la personaje principal de esta serie que se llama Fallon Carrington, Uh-huh. que siempre la admiré como en la parte de que es una mujer empoderada de negocios, que siempre actúa fríamente, no muestra como emociones, hace lo que tiene que hacer. Entonces yo decía, si todas las mañanas, después de que me hizo mi mamá, yo me levantaba y me veía al espejo y yo decía, tú eres como esta chica, tú Uh-huh. puedes con ello, vas a poder con los negocios, vas a poder seguir adelante. Y era mi forma de enfrentarlo, que luego ya conforme fui evolucionando en mi proceso de duelo, pues me di cuenta que lo único que estaba haciendo, es decir, no estaba mal, pero sí estaba reprimiendo lo que sentía hasta cierto punto, que después me empezó a cobrar la factura, cuando ya después me empecé a quebrar y empezó a explotar y desbordarse todos estos sentimientos que no estaba abordando de una manera sana. Sí, porque lo estabas posponiendo, ¿no? También de algún modo. Exactamente, y que es algo súper común y que me ha tocado ver, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, que desafortunadamente, por cómo se dio la situación, me ha tocado ver que en todos mis círculos han habido fallecimientos de personas cercanas, de mis amigos, sus familiares han fallecido, más de un familiar, tíos, papás, abuelos, hasta a mi hermano le tocó que una chica, una amiga de su novia que tenía como 17 años, también falleció por COVID, y es muy fuerte y muy duro. Nunca antes nos había tocado tener que enfrentarnos a este ritmo, a temas de duelo, porque era algo que tú decías, pues pasa, pero pasa normalmente como en personas ya
mayores, o pasa cuando son accidentes, pero te toca escucharlo como si accidente del conocido, del primo de un amigo, y lo vemos muy lejano. No, y esa es la cosa ahorita, que en plena cerca. pandemia, o sea, ahorita en plena pandemia creo que todos estamos más cercanos a ese tipo de situaciones, ¿no? Estamos más vulnerables. Entonces, creo que también ese es el miedo que muchos de nosotros tenemos, ¿a quién le tocará? Puede ser alguien cercano, puede ser alguien que conozco, puede ser alguien de mi familia. Ese es el miedo que existe hoy en día. Pero, bueno, ya se nos está empezando a acabar el tiempo, Max, pero rápidamente me gustaría preguntarte, ¿cómo te encuentras, Max, hoy en día? ¿Cómo te describirías tu estado emocional ahorita después de todo este proceso, que además te enfrentaste también a la pandemia y el negocio que estabas tú tratando de sacar adelante? ¿Cómo te encuentras hoy? Pues yo diría que hoy en día me siento más estable. No te voy a decir que completamente pleno o completamente feliz. Simplemente estoy aprendiendo a vivir un día a la vez. Y es algo que me ayudó bastante, que al entenderlo me ayudó bastante en mi proceso de duelo. Y que, pues, afortunadamente me siento más en paz conmigo mismo. Todavía no puedo decir que he logrado sanar mi herida de duelo, mi herida por la muerte de mi mamá. Pero justamente escuché un podcast que me dio mucha esperanza y que considero que el tema de esperanza es muy importante, sobre todo ahorita en esta situación de la pandemia, sí, bajo este contexto, o cuando estás experimentando cualquier tipo de duelo. Tener esa esperanza es lo que te mantiene vivo y lo que te mantiene, que te da ese motor extra para seguir avanzando. Y justamente me pasó así muy curioso porque lo escuché la semana pasada, este podcast, donde entrevistaban a una chica que contaba también su experiencia de duelo, y ella decía, y empezaba el podcast diciendo que es posible sanar la herida de duelo. Y yo en ese entonces, cuando escuché eso, yo luego dije, no puede ser, porque yo, basado en mi experiencia y lo que yo sentía hasta ese momento, sí, yo decía, el proceso de duelo para mí, en mi perspectiva, el proceso de duelo sigue y es eterno y demás. Y sí, hasta cierto punto es constante y nunca vas a volver a ser el mismo, te vas transformando y es algo con lo que vas a vivir toda tu vida. Pero después de escuchar toda esta hora y media de esta chica hablando, que me encantó cómo veía su perspectiva del duelo, me dio esa esperanza de decir y entender, sobre todo entender y aceptar conmigo mismo de que, ok, yo no he logrado sanar mi herida completamente todavía, pero después de escucharla entiendo y tengo la esperanza de que voy a llegar a ese punto donde voy a sanar esa herida. Y por sanar no significa que ya iba a terminar mi proceso de duelo, sí, sino significa que ya no me va a causar el dolor que me causa en este momento. O ya simplemente no lo sabes manejar, ¿no? Lo aprendes a manejar. Exactamente, que ya no voy a tener ese vacío o ya no voy a experimentar ese vacío de la misma forma, sino que me voy a permitir experimentar otras cosas y va a ser un tema que a lo mejor ya no voy a llegar a verlo completamente desde la tristeza o desde el dolor o desde la nostalgia, sino lo voy a poder transformar en otros sentidos. Y esto es algo que a mí me dio mucha experiencia, sobre todo que me dio mucha esperanza. Entonces, pues meramente eso es lo que me gustaría compartir de cómo me siento hoy, y lo que yo podría recomendarle a las personas que están pasando por algo muy similar a lo que estoy viviendo yo, es que se permitan sentir lo que sienten en el momento, que permitan enfrentarse a su duelo como ellos crean que pueden enfrentarlo de la mejor manera, como ellos sientan que les haga bien, porque volvemos a esto mismo, no hay una respuesta correcta o incorrecta en estas situaciones, simplemente aprendemos a vivir con lo que nos da la vida en ese momento. Entonces, meramente pues me gustaría transmitir eso, que si nos permitimos experimentarlos de la manera en la que nosotros creemos que es mejor para nosotros experimentarlos, podemos seguir adelante, y por seguir adelante no significa que ya vamos a olvidar a esa persona y todo va a estar bien, sino que vamos a aprender a transformarlo y vivir con ello de una manera sana, que nos va a dar esperanza para simplemente eso, seguir viviendo y no rendirnos en el camino. Sí, claro. Y ahora sí que también
cada persona tiene distintos duelos, ¿no? A lo largo de su vida. Ahorita estamos hablando de un tipo de duelo que era el perder a alguien, ¿no? Pero también hay muchos otros tipos de duelos y de dolores a los que nos enfrentamos y que igual se necesita como encontrar, pues con el tiempo, ahora sí que como dicen, el tiempo sana, ¿no? Las heridas también. Y si uno se permite el sentir, en lugar de tratar de evitar sentir a veces el dolor, si uno se permite a veces el sentir, puedes a lo mejor encontrar también que puede ser tan fuerte, ¿no? Que al sentir tú esa vulnerabilidad encuentras nuevas fortalezas que a lo mejor no sabías que tenías. Y eso es algo que se queda para siempre. A lo mejor lo que pasó te dejó marcado, pero la fortaleza, esa ya te queda para siempre, permanentemente. Y creo, Max, que desde mi punto de vista, por lo que he podido escuchar ahorita y por lo que habíamos hablado anteriormente, creo que es muy grato el escucharte hablar de esto porque tienes una madurez para hablar de este tema y un entendimiento que creo que yo puedo ver que vas muy bien. O sea, de verdad, yo puedo ver que vas bien. A lo mejor todavía queda un proceso por el cual todavía tienes que pasar, pero ahorita creo que eres un chico que ha salido adelante, que es muy fuerte, que pues ahora sí que tomaste la fortaleza, ¿no? De ponerte tu escudo y ahora sí que salir a pelear. Entonces digo, te agradezco, Max, por el compartirnos esto en este episodio. Y bueno, pues ahorita ya estamos llegando a nuestro fin, pero de verdad, créeme, Max, que fue un honor el tenerte de invitado ahorita. A lo mejor después también volvemos con otro episodio, ya después lo platicaremos. Pero no sé, ¿algo que quieras decir, Max, por último? No, al contrario, el gusto ha sido mío poder estar aquí compartiendo contigo y con todos aquellos que nos estén escuchando. Es realmente un placer y claro que yo encantado de, pues, quieres continuar hablando más facetas de este tema. Sería un gusto volver a repetir y tener un espacio. Confía en que, sobre todo, pues tienes mi apoyo en ese sentido y te agradezco también tus palabras, significa bastante que, pues, meramente así es esto. Se trata, no todo el tiempo, si en algún momento sí salía a pelear y me puse el escudo y todo, pero también es muy sano dejarse y permitirse ser vulnerable, sí, para poder voltear a ver a sí mismo y encontrarse a uno mismo, sanar aquellas heridas que te permitan seguir adelante. Que otro tema, y ya con esto cierro, que me ayudó bastante también, es como poder reconectar con mi niño interior y darme cuenta que a pesar de que mi mamá ya no está conmigo, me tengo a mí mismo y puedo seguir adelante, sigo con esa esperanza y me abrazo a mí mismo y me permito sanar, que eso es lo más importante que podemos hacer, darnos esa oportunidad de sanar a nosotros mismos. Sí, pues Max, muchísimas gracias. Nuevamente, las redes sociales de Max se las dejo igual en el link en mi canal de YouTube y de todos modos están al principio del episodio. Y bueno, no se olviden igual de seguirme a mí en redes sociales. Me encuentran en Instagram como Omar Palos Oficial con doble F. En YouTube estoy como Omar Palos. En Twitter estoy como Omar Palos R. Y bueno, pues de verdad esto ha sido increíble y te mando un abrazo, Max, hasta Monterrey, hasta donde estás. Y pues bueno, esto fue The After Story. Yo soy Omar Palos.